ensangrentada. Su brazo temblaba. No sabía si lo que acababa de hacer los había salvado, o condenado aún más. Entonces escucharon algo. El llanto de un niño. No provenía del altar. Venía de una habitación más profunda. Una que no habían visto hasta ahora. Oculta detrás del altar, una puerta de hierro oxidado goteaba sangre. Estaba abierta. Nick se giró. No, no puede ser. Emily lo tomó del brazo. ¿Qué estás haciendo? Tengo que ver. ¡No! Tenemos que salir. Si esa cosa sigue viva, seguirá cazando. Jared, en el suelo, dijo con una voz ahogada. Mátala, hazlo. Nick corrió hacia la puerta. Y entró solo. Parte segundo. El corazón de la casa. La habitación era esférica. Sin esquinas. Un útero hecho de costillas gigantes. El aire tenía un espesor de carne podrida y miel quemada. En el centro, en una cuna de huesos, estaba el niño. Tenía la cara tapada con vendas. Sus manos pequeñas eran humanas, pero su torso tenía marcas de suturas. Como si lo hubieran cosido de distintos cadáveres. Nick se acercó, conteniendo las náuseas. El niño lo miró. No tenía ojos. Y aún así, lo veía. Teodoro, susurró. La voz no era suya. Era la voz del padre de Nick. Era la voz del pasado. ¿Quién eres? Murmuró Nick, sintiendo un miedo que no entendía. Soy, lo que dejaste atrás. El niño que jugó con la sierra. El que creció entre carne. El que tus recuerdos encerraron. No. Tú no eres real. Lo soy. ¿Por qué tú me creaste? El niño alzó una mano, y las paredes gimieron. Las costillas de la habitación comenzaron a temblar, a abrirse. Del otro lado había escenas. Jared cuando era niño. Zoe en su primer día de escuela. Emily llorando en un funeral. Eran sus recuerdos, absorbidos por la casa. Todo lo que entra aquí, pertenece aquí, dijo la voz. Nick cayó de rodillas. Basta. Mátame, y la casa muere contigo. Nick miró el hacha. Pero no se movió. Si muero, tú también desapareces, le susurró la criatura. ¿Estás dispuesto? Por primera vez, Nick dudó. Y en ese momento, algo lo empujó desde atrás. Valeria. Hazlo, maldita sea. Valeria, cubierta de sangre, lo miró con lágrimas. Tenía el rostro de alguien que ya había muerto por dentro. Esta casa está viva, y tú eres su hijo. No, yo no soy eso. Y con un rugido, alzó el hacha. Y bajó. El niño no gritó. Pero la casa sí. Parte tercero. Fuga sangrienta en la sala del altar. Zoe ayudaba a Emily a levantar a Jared, que deliraba. Las paredes se deshacían. Literalmente. Las figuras de la familia, antes inmortales, comenzaron a derretirse, como si el alma que las animaba se hubiera ido. Leatherface fue el último en caer. Cuando lo hizo, extendió una mano hacia Emily. Pero ésta, sin decir nada, le disparó en la cabeza con una pistola oxidada que había encontrado entre los huesos del altar. No tembló. Zris abrió los ojos. ¿Qué pasó? ¿Sobreviviste?, susurró Zoe, llorando. Nick apareció por el pasillo, cubierto de vísceras, con Valeria tras él. La criatura, ya no existe. Y entonces, la casa empezó a gritar. Un grito que sacudió los cimientos. Un lamento gutural. Salgan. Gritó Nick. Ahora. Corrieron. Por los pasillos ensangrentados, por las escaleras de hueso, entre los restos de cuerpos y recuerdos que los acechaban. El mundo temblaba. Y tras un último portazo, emergieron al amanecer. Frente a ellos, un campo abierto. Cielo limpio. El sol naciente. El bosque detrás colapsaba en fuego rojo, como si el infierno hubiera tenido una hemorragia. Nick cayó de rodillas. Zris lloró. Emily y Zoe se abrazaron. Valeria se alejó sola, murmurando mantras. Jared no salió. No sobrevivió. Pero su rostro, muerto entre los escombros, sonreía. Había enfrentado a su monstruo. Y había vencido. Cierre del capítulo 6. Los 5 que salieron del infierno no eran los mismos que entraron. La casa había muerto, sí. Pero lo que dejó dentro de ellos, viviría para siempre. Y en algún lugar de Texas, entre caminos olvidados y pueblos sin nombre, una silueta sin rostro se alejaba, arrastrando una motosierra. Porque los muertos no duermen. Solo esperan. Capítulo 7. La carretera del olvido parte I. Kilómetros de silencio. El amanecer teñía el cielo de un naranja enfermizo mientras el grupo caminaba por la carretera agrietada, cubiertos de sangre seca, con las ropas rasgadas y los ojos vacíos. Cada paso que daban era como si arrastraran consigo el peso de los muertos.
No hablaban. No lloraban. Solo avanzaban, como si la carretera los absorbiera, como si ya no fueran del todo humanos. Nick iba al frente, sus manos aún temblaban. A veces giraba la cabeza hacia atrás, como si esperara ver a alguien siguiéndolos. O algo. Emily caminaba cerca de Zoe, que apenas podía mantenerse en pie. Valeria, silenciosa, murmuraba para sí una plegaria en griego antiguo, aprendida en algún rincón esotérico de internet. Sris, el más grande del grupo, cojeaba con la ayuda de una rama rota, su pierna todavía herida por la trampa que casi le arranca el muslo. A lo lejos, el asfalto brillaba con calor. Pero no había coches. No había señales. Solo la nada. ¿Dónde estamos?, preguntó Zoe por primera vez en horas. No lo sé, dijo Nick, mirando su viejo reloj. Se detuvo a las 3:13 am, eso fue cuando. Zoe se interrumpió. La imagen de Jared apareció en su mente. Su sonrisa, su grito, su último suspiro. Emily desvió la mirada. ¿Creen que alguien más sobrevivió ahí?, preguntó Sris, sin mirar a nadie. Nadie respondió. Parte segundo. Gasolinera fantasma. A media tarde, cuando el sol parecía querer cocinarlos vivos, encontraron una pequeña estación de servicio. Tenía un letrero oxidado que decía, Gassy Group, 17 millas a ningún lugar. Parecía abandonada. Pero el lugar tenía algo diferente. No era la podredumbre lo que los detuvo. Era el silencio absoluto. Sin viento. Sin aves. Ni siquiera el zumbido de los insectos. Valeria se adelantó y entró a la tienda. Las campanillas de la puerta no sonaron. El interior estaba cubierto de polvo, pero los productos eran recientes. Latas de sopa, barras energéticas, cigarrillos. El refrigerador aún funcionaba. Esto no tiene sentido, dijo. Emily entró tras ella. La caja registradora estaba abierta. Billetes dentro. Pero no había señales de lucha. Nick inspeccionó el baño. Estaba limpio. Como si alguien lo hubiera fregado hacía unos minutos. No deberíamos quedarnos aquí, dijo Zoe, tensa. No tenemos opción. Necesitamos agua, comida, y saber dónde diablos estamos, dijo Nick. Entonces vieron la cámara de seguridad. Parpadeaba. Una luz roja. ¿Está grabando?, preguntó Sris. Nick se acercó a la pantalla. Una cinta reproducía en bucle imágenes de otras personas, entrando a esa misma tienda. Diferentes grupos. Diferentes fechas. Algunas de hace décadas. Otras, de ayer. ¿Qué demonios es esto? Emily apretó el puño. Estamos atrapados en algo más grande que una casa asesina. Valeria se giró hacia todos. No es Texas. Es una grieta. ¿Qué? Una grieta en el tiempo, en la realidad. Aquella casa era el epicentro. Pero todo alrededor está infectado. Por eso nadie nos encuentra. Por eso las carreteras cambian. Porque estamos entre mundos. Zoe comenzó a llorar. Sris pateó una estantería. Nick encendió la radio del mostrador. CHSSSSSSHHHKKK, una voz comenzó a sonar. No saldrán, nunca saldrán, son parte de la casa, aunque caminen lejos, la carne los recuerda. Zoe la apagó de un manotazo. Y entonces vieron lo peor. Una foto pegada al refrigerador. Un grupo de 6 personas. Como ellos. Misma ropa. Mismas caras. Pero en blanco y negro. Parte tercero. Noche rota. Decidieron dormir allí. No por comodidad, sino porque sus cuerpos simplemente no podían más. Sris montó guardia. Se sentó cerca de la puerta con una pala oxidada en la mano. Los demás se recostaron en el suelo frío. Zoe no dormía. Observaba a Emily, que susurraba en sueños el nombre de Jared. Nick se quedó sentado, con la mirada perdida. ¿Crees que podamos salir de esto?, preguntó Zoe. Nick tardó en responder. No lo sé. Pero si hay una forma, la encontraremos. ¿Y si no hay salida? Entonces quemaremos todo lo que haya en este mundo. A la medianoche, Valeria despertó gritando. Él está aquí. Todos se levantaron sobresaltados. ¿Quién?, preguntó Sris. Jared. Silencio. Valeria miraba la pared. Temblaba. Lo vi. Tenía la mitad del rostro colgando. Dijo que el camino no es hacia adelante. ¿Entonces?, preguntó Emily. Tenemos que volver. ¿Volver? ¿A ese infierno? Es la única forma. Si no cerramos el círculo, estaremos atrapados para siempre. En esta carretera. En esta tienda. En este recuerdo. Como las otras víctimas. Nick no quería escuchar eso.
Pero en lo más profundo, sabía que era cierto. La gasolinera ya no era un refugio. Era una celda. Y afuera, al otro lado del camino, una silueta esperaba entre los arbustos. Un hombre alto. Cubierto con piel humana. Sostenía algo en su mano. Un juguete de niño. Con el nombre de Zoe escrito con sangre en el torso. Cierre del capítulo 7. La carretera ya no los conducía a casa. Los conducía al final. Y la única forma de escapar, era volver al principio. Capítulo 8. El regreso al infierno parte y. El último rastro. El amanecer no llegó. El cielo se mantenía en un perpetuo tono grisáceo, como si el sol se negara a mirar aquella parte del mundo. Era el día, pero parecía noche. Zoe fue la primera en notarlo al despertar. No había pájaros, ni luz solar real. Solo una bruma espesa que abrazaba la gasolinera fantasma. No estamos en Texas, ¿cierto? Susurró. Nick asintió lentamente. Lo sabía desde hacía días, aunque se negaba a aceptarlo. Emily, Valeria y Dries se reunieron a su alrededor. Había algo definitivo en sus rostros. Algo roto, pero también decidido. ¿Volver? Preguntó Dries. ¿Están seguros de que eso tiene algún sentido? No tiene que tener sentido, respondió Valeria con los ojos encendidos. Solo tiene que funcionar. Si el ciclo no se cierra, nosotros nos convertiremos en otro grupo atrapado en las fotos, en las grabaciones, en los susurros. Entonces volvemos, dijo Nick. Prepararon sus cosas. Encontraron mapas sin nombres, una brújula que giraba sola, y una linterna que solo funcionaba cuando nadie la miraba. Aún así, se aferraron a esos objetos como si fueran herramientas para combatir la oscuridad que los envolvía. Y así, como si caminaran hacia su propia tumba, emprendieron el regreso. Parte segundo. La ruta invertida. El camino de regreso no fue como lo recordaban. Los árboles parecían moverse. En ocasiones, creían oír pasos a su alrededor. A veces, un susurro, el nombre de Jared, o la risa distorsionada de Zoe cuando era niña. Caminaban por horas, pero no avanzaban. Era como si el mismo bosque jugara con ellos. Valeria se detuvo repentinamente. ¿Recuerdan ese árbol? ¿Cuál? Preguntó Emily. Ese, el que tiene una cuerda colgando. Lo vimos hace 3 horas. Es el mismo. Nick tragó saliva. Era cierto. ¿Nos estamos repitiendo? Preguntó Dries. Valeria se acercó a la cuerda y la tocó. En cuanto lo hizo, un flash cruzó sus ojos. Gritó y cayó de rodillas. Zoe corrió a ayudarla. ¿Qué viste? Valeria temblaba. Vi, el final. Vi a Leatherface. Cortando, destrozando, desgarrando, pero también vi algo más. Una puerta. Oculta bajo la casa. Sellada con huesos. Dicen que es el corazón. Si lo destruimos, el ciclo termina. Silencio. ¿Y qué hay ahí abajo? Preguntó Emily. Dolor, respondió Valeria con un susurro. Todos los gritos de los que han muerto allí, comprimidos en ese lugar. Perfecto, murmuró Nick. Entonces vamos a destruirlo. Parte tercero. La casa del demonio. Tras horas más, finalmente llegaron al claro. Allí estaba. La casa. Ruinas ennegrecidas por las llamas que ellos mismos habían provocado en un intento desesperado de huir. Las ventanas ya no existían. El techo se había desplomado parcialmente. Pero la estructura, aún se sostenía. Como si se negara a morir. Nick se adelantó. No hay vuelta atrás. Zoe tomó su mano. Nunca la hubo. Entraron. El interior estaba peor que antes. Olía a carne podrida, a humedad y sangre seca. Las paredes rezumaban un líquido oscuro. Escuchaban murmullos, como si la casa respirara. Debajo del comedor, dijo Valeria. Ahí está la entrada. Dries usó una tabla para mover los escombros. Pronto encontraron una trampilla de hierro oxidado, sellada con alambre de púas y huesos humanos. Emily se acercó y comenzó a quitar los restos uno a uno, con manos temblorosas. Si bajamos, no sé si podremos volver a subir, dijo. Entonces no lo hagamos en vano, respondió Nick. Zoe encendió la linterna maldita. Esta vez funcionó. El haz de luz descendió por la escalera de piedra, revelando una oscuridad tan densa que parecía una entidad viva. Bajaron. Parte cuarto. El corazón de la pesadilla. El sótano era gigantesco. Nada que pudiera caber bajo una casa normal. Los pasillos eran de piedra antigua, tallados con símbolos que Valeria no podía reconocer. El aire estaba caliente, como el aliento de un animal que duerme. Y en el centro, lo vieron.
Un corazón gigantesco, palpitando, colgando del techo por raíz,